Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás. La semana pasada estuvimos hablando sobre la capacidad de Dios de ser luz, no de tener luz, sino de ser luz. Dios como fuente de vida y como fuente creadora de todo lo que nosotros conocemos en el mundo físico y en el mundo espiritual, ostenta la cualidad de la luz. Nosotros entendemos que esto precisamente ha sido la fuerza creadora más importante del universo. Ahora vamos a esta semana a proceder con la forma en que el ser humano ha reaccionado ante esa luz. Hablamos de que la luz de Dios se manifestó en Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra y que había un propósito particular en la presencia del Señor Jesús acá para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por esa luz. Entonces, la idea o el propósito principal de esta luz era que nosotros fuéramos librados de las tinieblas y que nosotros llegáramos a tener una comunión especial con Él y de esa manera también convertirnos en emisores de esa luz. Perdón. Entonces, eso nos compromete de alguna u otra forma a dejar que ese brillo se note. Sin embargo, la situación acá es que la mayoría de aquellos que iban a ser alcanzados por esa luz no la recibieron bien. En Juan capítulo 3 versículos 19 al 21 dice lo siguiente: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. A ver, para que entendamos esto. Dice que la principal causa de condenación del mundo es que rechazó precisamente la luz de Dios en Cristo Jesús para ser extraídos, sacados de las tinieblas en las que la humanidad vive. Y es que dice acá, y es una cosa muy lógica, que el que hace lo malo no le gusta la luz. Si usted se da cuenta, la mayoría de los crímenes, la mayoría de los asaltos, de los robos, de las cosas malvadas, atroces de la humanidad, no ocurren de día. No ocurren cuando la luz está presente, ocurren en la oscuridad, en las tinieblas, en la penumbra, donde sus actos malos pueden ser realizados sin que quede evidencia de esto que hicieron. Perdón, dice, pero que el que practica la verdad se acerca a la luz. O sea, el que camina en justicia, el que camina en rectitud, lo hace a la luz. ¿Para qué? Para que quede evidencia precisamente de sus obras de obediencia a Dios. Entonces Jesús, refiriéndose a sus discípulos, hablando con ellos, les da precisamente una alusión a este tema. Cuando en Mateo capítulo 5 y los versículos 14 al 16 dice lo siguiente, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos. Creo que es una gran responsabilidad. Ser luz para el mundo es una gran responsabilidad.
¿Por qué? Porque este es un mundo que vive en tinieblas, este es un mundo que vive en oscuridad. Este es un mundo que se refugia precisamente en las tinieblas y en la oscuridad para cometer sus actos de maldad. Entonces, ser la luz del mundo tal vez es una de las responsabilidades más importantes que los seguidores de Jesús puedan tener. Porque implica brillar, implica resplandecer, implica mostrar en medio de tanta tiniebla y tanta oscuridad que la luz de Dios es posible, que la luz de Dios presente en los hombres es una posibilidad. Y esto obviamente pone al descubierto las obras de las tinieblas, y esto no es un tema fácil ni es algo que se va a resolver de manera pacífica. Obviamente las tinieblas van a reaccionar. Todo lo que pertenece al mundo de las tinieblas, Lucifer, sus demonios y todo lo que nosotros conocemos que pertenece a la oscuridad, va a reaccionar a esto. Sin embargo, tenemos que entender este principio fundamental. La oscuridad no es más poderosa que la luz. La oscuridad no es más fuerte que la luz. Veámoslo en el plano físico, natural. Si usted tiene un aposento totalmente oscuro y usted enciende una luz en ese aposento, ¿qué pasa con la oscuridad? ¿Qué pasa con las tinieblas que habían en ese aposento? Desaparecen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que la luz siempre va a ser más poderosa que la oscuridad. No debemos temer a las tinieblas, porque nosotros somos luz, caminamos en luz, y si manifestamos la luz de Dios en Cristo Jesús, las tinieblas sencillamente van a quedar vencidas. No hay otra opción. Bien, en nosotros, como humanos transformados, debe reflejarse precisamente esa luz que estaba presente en Cristo Jesús. Vea lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos, el 4 y el 5, y después vamos a leer el 9 y el 10. Dice Juan 1, 4 y 5. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, dice. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. ¿Ve lo que les acabo de decir? En Jesús estaba la vida, dice, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús, desde siempre, desde el Olam, desde antes de la fundación del mundo, era luz. Y dice que en él estaba la vida, y esa vida provenía precisamente de esa luz. Dice que esta luz resplandece en tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. ¿Por qué? Porque la luz es más fuerte y más poderosa que las tinieblas. Siempre ha sido así y siempre será así. Jamás va a prevalecer las tinieblas en contra de la luz. Nunca. Entonces, si nosotros tenemos que escoger un bando, ¿cuál escogería? ¿La luz o las tinieblas? Sabiendo que la luz desaparece toda tiniebla, ¿usted escogería las tinieblas? Condenadas a la desaparición por el poder de la luz de Dios. Sería ilógico, ¿verdad? Me gustaría ahora que busquen, ahí mismo, Juan capítulo 1 y ahora los versículos 9 y 10. Busquen un momento. Dice así, 9 y 10 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Siempre bajo el mismo contexto, en el versículo 9, dice:
que existía la luz verdadera. Esta luz verdadera es Cristo, lo acabamos de ver. Dice, en Él estaba la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Nosotros identificamos claramente y fácilmente la luz en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo, Cristo vino al mundo, alumbra a todo hombre. A ver, si usted tiene un cuarto oscuro y dentro de ese cuarto oscuro tiene varios objetos, varios muebles, digamos, y usted enciende una luz, esa luz alumbra a todos esos objetos, ¿correcto? Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, Él alumbra a todos los hombres, o sea, esa luz resplandece a todos. El tema es que no todos aceptaron o se sintieron agradados de esa luz, precisamente por el motivo que leímos en los pasajes anteriores, porque las obras de la oscuridad quedan manifiestas con la luz, porque las cosas malas se manifiestan a la luz de la verdad de Dios. Entonces, hubo muchos que se sintieron muy incómodos por esto, que no les gustó. Y estos que hacían las obras de la oscuridad, cuando fueron alumbrados por la luz del Señor, se incomodaron tanto que buscaron la manera de matar a Jesús. Y sabemos que lo consiguieron, ¿verdad? Entonces, nosotros, como seguidores de Cristo, ¿qué posición tomamos en todo esto? Vea lo que dice primera carta de Juan, en el capítulo 1 y los versículos 6 y 7. Dice, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Dice, pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesús, nos purifica de todo pecado. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Jesús y seguimos practicando las obras de las tinieblas, estamos mintiendo. Porque en aquel que hay luz no hay oscuridad. ¿Correcto? Pudiera ser que la luz en esa vida, en ese individuo, todavía no sea completa, todavía no sea plena, pero ya tiene luz. Puede que algunas partes de su vida aún necesiten ser mayormente iluminadas y haya cierto rezago de tiniebla por ahí, cierta oscuridad por ahí en algunas áreas de su vida. Pero el que tiene luz, tiene luz. ¿Ok? Y si nosotros decimos que seguimos a Jesús y no tenemos luz, estamos mintiendo. Si nosotros decimos ser seguidores de Jesús y estamos manifestando obras de la carne, obras de este mundo, maldad, concupiscencia, no estamos realmente caminando en luz. Dice, pero si caminamos en luz como Jesús está en luz y estamos en comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Entonces, nosotros sabemos que aunque estemos en luz, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta naturaleza humana, seguiremos cayendo por la imperfección que nos cubre en el pecado. Sin ser practicantes del pecado, podemos de alguna u otra forma deslizarnos, y de hecho ocurre, hacia el pecado constantemente. No como una práctica, sino como una condición presente en nosotros como individuos. Sin embargo, si nosotros caminamos en luz, si buscamos la luz de Cristo, si acudimos a la palabra del Señor para encontrar la luz verdadera de Dios y mantenemos esa comunión entre nosotros, la sangre de Cristo nos va a ayudar en esta comisión de pecado que eventualmente nos alcanza. Ahora, nosotros debemos estar en una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque antes estábamos en tinieblas. ¿Usted se acuerda cómo era estar en tinieblas? Yo sí. Y créame que no me gusta el recuerdo. No me gustan las obras de la oscuridad. No me gustan. Para mí, la mejor cosa que pudo haberme pasado, la mejor de todas, es que Cristo me haya alcanzado y que me haya cubierto con su luz. Porque yo no soy un ser de tinieblas, soy un ser de luz.
Y estar en tinieblas era demasiado incómodo. Vea lo que dice Colosenses en el capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, agradecidos porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz maravillosa. Agradecidos porque ya no estamos bajo la dominación de la oscuridad y de las tinieblas, ahora caminamos en luz. Agradecidos porque su luz nos cubrió y nos sacó de ese lugar espantoso, de esa condición horrible que es vivir en oscuridad. ¿Por qué? Porque pareciera la oscuridad ser algo interesante para algunas personas. Y porque la oscuridad ofrece una serie de ventajas en este mundo. Puede que sí. Pero la oscuridad va a ser vencida por la luz, recuerda eso. Entonces todo lo que la oscuridad ofrezca, todo lo que las tinieblas ofrezca, es temporal. Se queda aquí una vez que este mundo se termine. Una vez que ejecute Dios su juicio, eso se terminó. Y si usted camina en tinieblas, también usted se va a terminar. Ve lo que dice ahora Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Dice: en efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Los que caminamos en luz hoy, fuimos vistos antes de la fundación del mundo por Dios. Recuerde que para Dios no existe ni el tiempo ni el espacio. Y Dios puede ver la película completa. Dios desde antes, desde siempre, ya sabía qué iba a ser de nosotros, qué tipo de personas, qué tipo de individuos íbamos a ser. Y entonces, previamente, Él nos marca, nos escoge, nos predestina para que terminemos reproduciendo la imagen de su Hijo. Y si Jesús es luz, nosotros tenemos que ser luz. Si Él manifiesta la luz, nosotros tenemos que manifestar la luz. Dejar de caminar en oscuridad, dejar de meternos a las tinieblas, dejar de coquetear con las tinieblas y las obras de esta condición. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las tinieblas se van a terminar. Eso es lo que la Biblia dice, esa es la promesa de Dios y eso es exactamente lo que va a suceder. Y tenemos que tener mucho cuidado por esto que dice acá. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones, dice esta versión. No es de extrañar que Satanás y sus seguidores se disfracen de criaturas de luz, se hagan pasar por seres de luz. Pero las obras de la luz se prueban a la luz. Correcto. La mentira puede tener un efecto durante un corto periodo de tiempo, pero tarde o temprano la mentira se cae. Tarde o temprano la falsedad se cae. Tarde o temprano queda evidenciado que esas obras son de oscuridad, no de luz. Y muchos que hoy dicen seguir a Jesús y muchos que hoy dicen caminar en luz, en realidad están imitando la luz. No están manifestando la verdadera luz de Cristo, sino una mala copia de esta luz que Dios manifiesta. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿estamos manifestando luz verdadera o es un disfraz de lo que tenemos? O sea, ¿nos vestimos de cristianos? ¿Nos ponemos el traje de cristianos y parecemos cristianos? ¿O realmente somos cristianos? ¿Caminamos como verdaderos seguidores de Jesús, destellando su luz? ¿O imitamos una luz que no poseemos?
Cuidado con esto. Porque todos los que seguimos a Cristo aguardamos precisamente la manifestación final de su luz. En Apocalipsis capítulo 21 y los versículos 10 y 11 y después del 23 al 25 dice lo siguiente: y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios. Y el Cordero, Cristo, es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. El fin de toda oscuridad, el fin de toda tiniebla, es lo que manifiesta precisamente este pasaje de Apocalipsis. Nosotros esperamos por eso. Esperamos que la santa ciudad, que la Jerusalén celestial descienda del cielo, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como ya se ha hecho en el cielo, para que la humanidad sea iluminada de manera permanente y las tinieblas desaparezcan para siempre. Cuidado con escoger las tinieblas, porque las tinieblas pueden ofrecer muchas ventajas hoy, ahora, en esta época, en esta vida. Pero recuerde que las tinieblas jamás vencerán a la luz, y las tinieblas van a desaparecer, y todos los que caminen en oscuridad junto con ellas. Que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje sea de verdadera reflexión y de confrontación para la manera en que usted está siendo cristiano el día de hoy. Que esté muy bien.